Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Makini para Color Visión. Ocurrió en el kilómetro 8 de la Avenida Independencia, en el barrio Enriquillo, en la calle Antonio Álvarez de esa zona. Un joven de 30 años, tenía a su compañera de 32, que tenía 3 hijos de una relación anterior, la asesinó y la violó, pero también asesinó y violó a sus 2 hijas, las hijas de la señora. Luego, ese señor, al tercero, al varoncito, lo tomó y se lo llevó a una tía. Luego lo recogió, lo llevó a la casa y lo ahorcó con sus 2 manos y 2 corbatas. En todo esto, el señor llama a una amiga y se va a divertirse con la amiga luego de haber hecho esto. Y a lo más que llega es a decirle a esa amiga que él había hecho algo muy grave. Esos son los hechos. Yo estuve buscando información para hacer este programa, para realizar esta entrevista, y salvo el asesinato de las chicas de Alcácer en Valencia, en España, en el año 92, no encontré nada parecido. Y esto al lado de aquello que fueron unos señores que secuestraron a 3 jóvenes quinceañeras y las violaron y las mataron. Esto supera con creces aquel crimen de Alcácer abominable que conmocionó a las Españas. Esto ocurrió en República Dominicana y lo cierto es que ante tantos rumores, tantas opiniones, lo más correcto periodísticamente hablando es ir a la ciencia. Precisamente por eso hemos invitado al psiquiatra José Miguel Gómez, que además, por esos azares de la vida y de la gente que le gusta aportar a la sociedad, había escrito hace unos 2 o 3 años este libro fundamental, El marido psicópata, un monstruo vestido de señor. Entonces, a partir de este hecho y el conocimiento y lo que ha profundizado el doctor Gómez en el tema, vamos a entrevistarlo para todos ustedes después de la pausa. José Miguel Gómez, psiquiatra de la República, con ustedes. Ya regresamos. ¿Cuándo se descompensa más el psicópata? Cuando comienza a utilizar drogas, grupos satánicos que lo validan, que lo aceptan. Entonces ahí comienzan los indicadores a aumentar sus factores de riesgos. Continuamos, doctor José Miguel Gómez, bienvenido. Doctor, ya usted escuchó la introducción, yo intenté de manera muy sucinta presentar los hechos desde las ciencias de la conducta. ¿Qué se puede analizar? ¿Qué hipótesis se puede sugerir de este hecho tan abominable? Por los acontecimientos, por la conducta, por el perfil que los mismos medios han traído, la historia que han documentado los medios de comunicación, evidentemente que estamos frente a un psicópata, frente a un desalmado social que no tiene conciencia moral, que no tiene conciencia social, que no maneja vínculo, apego, sentido de pertenencia, que tiene un cerebro dañado, que no siente lo que es compasión, lo que es bondad, que no maneja límite, que no es capaz de postergar el daño. Cuando una persona es capaz de hacer asesinatos múltiples, homicidios múltiples, de quitarle la vida a niños, a mujer, tener relaciones después de, salir con la frialdad y la ausencia de culpa, la ausencia de arrepentimiento, sin alguna aflicción emocional
ir a un trabajo, llamar a una amiga, irse a la playa, socializar y decirle a la familia por un teléfono que todo está bien. Esa frialdad es propia de los individuos trastornados con un elemento psicopático, con una psicopatía que en psiquiatría le llaman trastorno antisocial de personalidad o psicópata. Okay, entonces, estos términos sociópata, antisocial, psicópata, no hay grandes diferencias entre ellos. Diríamos que... Matices. Hay criterios nosológicos. Cuando se hablaba antes de sociopatía, se está hablando de un individuo que tiene transagresiones, perturbaciones, que tiene que ver con el contexto y la influencia de tipo social. Y ahí entra todo el contexto de la marginalidad, pobreza estructural, falta de acceso al desarrollo, no tener resiliencia social, un individuo sin fortaleza emocional para aprender a manejar adversidades, ¿verdad? Entonces la sociopatía te habla de esa conducta social de un individuo que viene desde transgresión a las normas familiares, a las normas sociales y con una socialización perturbada. En la psiquiatría, cuando se habla de trastornos disociar de la conducta, es cuando el niño o el adolescente comienza a transgredir las normas antes de los 18 años. Después de los 18 años, entonces se habla ya de trastorno antisocial de personalidad. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Un señor capaz de algo como lo ocurrido no tenía antecedentes penales. Esto es una mezcla de se nace psicópata y luego el ambiente social lo agrava, o esto es solamente un asunto congénito o es aprendido. O sea, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Porque me imagino que los amigos, mucha gente se pregunta, pero un monstruo así, ¿de dónde sale? Pero además sin antecedentes penales, no había grandes quejas de él en el barrio. Un tipo extraño, lo más que se ha dicho, un tipo raro. Pero desde la psiquiatría, ¿cómo desde la psiquiatría, todos los estudios se habla del componente multifactorial e intersectorial que tienen estos individuos, desde los factores biológicos, y aquí es la importancia de que la policía no pierda, y la Fiscalía y la Procuraduría no pierdan el sentido de poder hacer una buena historia, desde las aplicaciones de lo que es la neurología con una buena resonancia a ese cerebro, una resonancia magnética, una buena historia psiquiátrica, psicometría y psicología, y una buena trabajadora social para que haga un levantamiento en la familia, en la escuela, en la comunidad, para todo sincronizarlo y poder tener un diagnóstico bien estructurado de quién es este individuo. Y evidentemente tú vas a encontrar una persona que pueda tener riesgo biológico, llámese conductas heredofamiliar o factores heredofamiliar, pero también tú vas a encontrar que nadie llega a psicópata a 25 o 30 años sin haber tenido una historia de transgresión desde la vida infantil. Muchos vienen con abandonos a edades tempranas, con una relación muy ambivalente, muy trastornada con las figuras principales, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, con problemas de vínculo, de sentido de pertenencia y con una gama de historias de frustraciones no resueltas, ¿verdad?, que estructuran desde su infancia y adolescencia lo que le llaman el desarrollo de las actitudes emocionales negativas. Ira, rabia, enojo crónico, frustración, resentimiento, odio, sed de venganza, tristeza y un mal manejo de los estresores psicosociales. Este niño que desde pequeño pudo haber empezado a hacer pequeños hurtos, robos, desafío a la autoridad, violencia o trastorno de los impulsos, agresividades con otros niños, violación a las normas familiares y sociales. A veces pasan desapercibidos porque lo ven como muchachos difíciles, muchachos jodones,
alguien que la familia no pudo controlar, o alguien... Raro aislado es lo que más se ha dicho. Aislado, raro y aislado, pero no violento. Alguien aislado. Sin embargo, cuando se le hace una buena historia, y por eso insisto, tú te vas a encontrar que en algunos momentos hicieron daño a terceros. A las relaciones anteriores, algún tipo de coerción, de golpe, de amenaza, de chantaje, de manipulación, de buscar beneficio, de abandono de pareja o de hijos anteriores, de conflictivas laborales, abandono laborales o abandono de la escuela a temprano, o un individuo que no se sujetaba a normas sociales. ¿Cuándo se descompensa más el psicópata? Cuando comienza a utilizar drogas, por eso es importante que le hagan doping, claro. ¿verdad? Cuando el individuo comienza a tener ciertas conductas fuera de los estereotipos sociales, que rompe los hábitos sociales, los valores esperados en la comunidad, en la sociedad. Fundamentalismo, grupos satánicos, grupos de altos riesgos, en pequeños grupos que lo validan, que lo aceptan. Entonces, ahí comienzan los indicadores a aumentar sus factores de riesgos. O sea, sería interesante también investigar esos clubes a los que él pertenecía, por lo menos investigarlo, quiero decir, sin ningún prejuicio, sino... Sin ningún estereotipo, ni prejuicio, ni discriminación. ¿Qué hay ahí? Porque una correcto. persona que hizo eso se sentía tan cómodo aquí y no en otro lugar. Y se sentía aceptado y validado. Y aceptado y validado. Pero hay otra cosa que ha llamado mucho la atención. Él estaba con esta compañera que tenía 3 hijos de otra relación y era un padre dentro de sus posibilidades, cariñoso, además suplidor. Ese es un elemento como a tomar en cuenta, porque uno también le llama la atención que un monstruo así al mismo tiempo tenía una relación con estas características que, insisto, no hay un antecedente de graves problemas entre ellos. Aparentemente. 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 Claro. Es difícil que el individuo que llega a hacer esa horroridad de crimen no tenga en una relación de pareja una relación de control, de sumisión, claro, de chantaje, de violencia sexual, de masoquismo sexual, de maltrato. Es difícil que pueda llegar ahí sin tener transagresiones, porque estos individuos, los psicópatas, donde no funcionan es en su sistema de creencia, ¿verdad? Es de sus privilegios que se creen dueños. Y la pareja del psicópata no es una relación, es un objeto. Es alguien que él tiene para sacar beneficio, para obtener beneficio, para saciar sus placeres sexuales, sus impulsos sexuales. Por eso la necesidad de la investigación profunda. Por eso. Porque ahí tiene que haber algo correcto, más que no por hemos eso descubierto. hay que sentarse a ver la conducta sexual de este individuo, su fantasía, sus imaginaciones. Esos individuos que cuando llegan a violar, a hacer necrofilia, a tener exhibicionismo, voyerismo, sí, a parafilias, a tener conductas sexuales alteradas. Estos individuos asimismo tienen sus pensamientos, sus emociones. La sexualidad de los psicópatas es una extensión de lo que es su personalidad. Lo que pasa es que hay elementos que como que sacan a uno del análisis. Cuando digo que saca es que va como de más a mayor, o sea, es un asesino. Mata a su compañera, mata a los hijos. Sí, pero también hay violación e incluso prácticas de necrofilia. O sea, ya bastante es un monstruo que mate a su mujer y a los hijos de su mujer. Ahora, ya luego está la frialdad, la violación sexual, que había que investigar si fue por primera vez, ese es otro dato a investigar, pero ya el colmo es que también la necrofilia. ¿Conoce José Miguel, el psiquiatra José Miguel Gómez, algo parecido? ¿Existe la posibilidad de conectar esto con otros centros de investigación en Europa, en los Estados Unidos? Porque me imagino que si ese señor se suicidara,
que es una posibilidad que se suicide, sería importante que la familia donara ese cerebro para investigaciones profundas. Pocas veces los psiquiatras podemos ver a psicópatas que se quitan la vida. Los psicópatas en la mayoría no se quitan la vida. Lo más lo hacen los pacientes que tienen trastornos límite de personalidad. Pero los psicópatas no suelen quitarse la vida, porque el psicópata, dentro de su concepción, el otro, al que él le quita la vida, al que le infiere daño, al que le planifica el daño, es una extensión de sus emociones dañadas y por tanto él asume que él es dueño de la vida y de la privacidad del otro. Lo que aleja el remordimiento. No hay remordimiento. Lo que no establece nunca ninguna relación vincular, ni afectiva, ni emocional, donde sienta actitudes emocionales positivas. Por eso su cerebro está dañado. Cuando hablo de actitudes emocionales positivas, es lo que hacen las personas normales, ¿verdad? Amor, alegría, felicidad, compasión, bondad, altruismo, solidaridad. Quien te quiere, quien te ama, no te daña. Entonces, el psicópata daña y va a terminar dañando. No existe remordimiento ni sentimiento de culpa, por eso él no suicida. Por eso no se suicida, porque él no siente conciencia moral ni conciencia emocional. Fíjate que todavía el fiscal, el juez, le está dictaminando la pena que puede ser máxima y le está hablando del video y él está sentado ahí ausente, totalmente ausente, frío, distante. El juez Vargas perdió los estribos, dejó de ser juez y salió el padre indignado. Porque el psicópata te lleva a eso, pero el psicópata no se... Al juez Vargas, a ti, a mí... Lo desespera, pero él no se inmuta porque hay toda una ausencia de afectividad, hay toda una ausencia de vínculo, de bondad, de sentimiento de culpa, de arrepentimiento. En su lóbulo frontal, donde están las partes ejecutivas, donde uno aprende a discriminar y a medir consecuencias, eso está totalmente alterado en los psicópatas, ¿verdad? Y eso es lo que hay que confirmar ahora con estas con todos esos estudios tenemos que ir te estoy a una pausa y continuamos esta interesante conversación con el doctor José Miguel Gómez sobre esto que la verdad es que no hay palabras para describirlo. Vamos a la pausa. Los psicópatas tienen conciencia del daño que van a hacer, lo planifican, maltratan y pueden seleccionar o olfatear bien sus víctimas. Psiquiatra José Miguel Gómez, una pregunta importante. La condición de este señor, si fuera un psicópata, si se demuestra que es un loco, o sea, no lo exime. ¿Hay alguna posibilidad, alguna salida jurídica de un bendito abogado que diga, no, lo que pasa es que el tigre está loco y vamos a eximirlo de su culpa? ¿Hay alguna posibilidad? No. ¿Lo exime de su culpa? La psicopatía no es locura. El trastorno antisocial de la personalidad no es locura. Los psicópatas no son psicóticos. Cuando se habla de locura, se está hablando de una personalidad psicótica. Psicótica quiere decir una persona que tiene una alteración del contenido del curso del pensamiento, donde hay delirios, alucinaciones, ideas de referencia, ideas de daño, y del individuo puede escuchar unas voces que le dicen que funcione a través de una alteración del pensamiento. Pero esa persona que es psicótica pierde la capacidad de planificación, pierde la capacidad de medir los riesgos y las consecuencias, pierde la capacidad de actuar en orden de prioridades del daño que va a hacer. Lo que ya se puede afirmar que él no entra en esa categoría por la planificación que hubo al niño. Él le dijo que era que su hermanita se había perdido, lo dejó donde la tía. Correcto. Ya estoy entendiendo. Entonces, ahí no hay locura.
Ahí no hay locura. Y por tanto, ¿por qué tienen que ver con la justicia y tienen que ser juzgados y tienen que pagar por las consecuencias de sus actos? Porque los psicópatas tienen conciencia del daño que van a hacer, lo planifican, maltratan y pueden seleccionar, olfatear bien sus víctimas y la hacen codependiente de ellos, ¿verdad? Esa es la habilidad, la inteligencia, el cinismo que tienen para olfatear quién es su víctima, a quién hacen más vulnerable. Y por eso fíjate que en la característica de un marido maltratador y de un psicópata, lo primero que hace son tres cosas. Desvincular a la víctima de la familia, le rompe el vínculo y el apego para hacerla más vulnerable. La desvincula en términos sociales. Y tercero, la lleva a vivir a distancia de la familia en hogares apartados y donde no hay ninguna relación con el barrio ni con los vecinos. Fíjate que los vecinos tenían un mes allí, nadie sabía quién era el tipo. O sea que hasta ahora todos los elementos, ningún elemento de los que se manejan llevan a que este señor sea un loco. No. Nos quedamos más en que es un psicópata. Un psicópata. Y tiene que ir a la justicia y ir a ser condenado. Lo que me preocupa es algo, Sí. que en República Dominicana el Código Penal establece la penalidad mayor de 30 años. Y a veces si comienzan a hacer cursos de talleres, de ebanistería, de algo, de religión, tienen la habilidad y creen que a los 15, a los 10, a los 20 pueden salir. Sí, a los 15 tienen derecho a solicitar libertad Correcto. condicional. El derecho, no que sea la... Y la psiquiatría con estos individuos que tienen altamente trastornos psicopáticos, lo que le llamaban antes en los clásicos psicópatas desalmados sociales. Es decir, estos individuos no son recuperables. Estos individuos no tienen capacidad de reinserción y de rehabilitación psicosocial. Pero eso lo dicen ustedes, los profesionales de la conducta, no los abogados ni las leyes. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de eso. O sea, ¿qué hacer con un señor que un psiquiatra puede determinar científicamente que es un psicópata y una bendita ley que te dice que al año 15 de estar preso, él tiene derecho, y más con unos cursitos que va a hacer y va a dar clases de inglés, de solicitar libertad condicional? Ahí está la trampa de este país. Y yo cuando pero estamos a tiempo porque eso se puede arreglar, eso se puede modificar. Cuando yo era presidente de la Sociedad de Psiquiatría y cuando fui director del Hospital Psiquiátrico, me cansé, le escribí, incluso escribí parte del proyecto de lo que es las unidades de psiquiatría forense. La trampa de este país está ahí, en que tenemos todavía el sistema de leyes en República Dominicana no cuenta con las unidades de psiquiatría forense en el UNASIF. Es decir, unas unidades formadas... la unidad para que nos entendamos. Eso es lo que permitiría las unidades de psiquiatría demostrar... forense, auxiliar de la justicia, que está formado por psiquiatras, neurólogos, psicometristas, enfermera y trabajadora social. Y llega a una conclusión científica. Ese equipo es quien evalúa los individuos de alta peligrosidad, establece el pronóstico, establece cuándo el individuo no es recuperable. Esa unidad es que le emite a los auxiliares de la justicia, fiscales, procuradores, una documentación exhaustiva, ¿verdad?, de un experticio clínico, neuropsiquiátrico, y le dice las condiciones. Entonces, no es que el fiscal va a hacer lo que uno diga, no. Es que el fiscal toma en cuenta que este individuo lo han estudiado profesionales, la unidad de psiquiatría forense, y ha considerado que ese individuo no es recuperable. Sí, pero esto nos lleva a otro campo que más de uno lo habrá meditado, y es lo siguiente: si hay la manera, y existe la manera, de demostrar científicamente que ese señor es un psicópata irrecuperable, que ha hecho y se ha demostrado en un juicio, ha cometido un crimen con estas características, ¿no es lo más factible modificar la ley para que en esos casos de un psicópata no recuperable demostrado científicamente por el Departamento Forense de INASIF haya la pena de muerte? O por lo menos, lo ideal sería la pena de muerte, porque el señor va a estar 30 años
desayunando, almorzando, consumiendo energía eléctrica con los impuestos de los señores. Entonces, si no se puede eso, que por lo menos la ley diga que en esos casos no hay opción de libertad. En países donde no hay la pena de muerte, entonces tienen las cárceles perpetuas, la cadena perpetua, ¿verdad? Es que consumen, son 3 platos de comida al día. Ahora, eso tendrían entonces que los legisladores, el Senado y la Cámara de Diputados, cambiar el Código Penal. Mientras eso llega, gracias. El UNACID tiene la formación de esas unidades de psiquiatría forense. Y no solamente para estos casos. Estamos hablando incluso para los mismos feminicidios. Cuando usted tiene un individuo de alto riesgo psicosocial para la familia y para la pareja, que tiene recurrencia en violencia intrafamiliar y que es potencialmente homicida, fíjate que va la policía, le ponen hasta 3 y 4 fichas y vuelve la justicia y lo pone a la calle y nadie ha evaluado que esa persona no tiene la salud mental para tener ni porte de arma de fuego, ni tenencia de arma de fuego, y mucho menos de volver a tener una relación. ¿Por qué tanto atraso en el sistema jurídico dominicano en ese tema? Porque incluso aquí hay personas que están cumpliendo condenas que han sido diagnosticados, evaluados psiquiátricamente y se le han presentado informe oficial de ustedes, de los profesionales, de que son psicópatas y no se hace nada de eso. ¿Por qué tanta ineficiencia? La Asociación de Psiquiatras, la Sociedad de Psiquiatría no ha insistido más en esto. No, yo lo que pienso es, en todos los países organizados, en los países donde la justicia es transparente y es dura, tienen estas unidades de psiquiatría forense, porque estas unidades funcionan, no son corrompibles porque no son profesionales que tienen que ver con el pleito legal. Te mandan en un sobre, timbrado totalmente, el diagnóstico y todo el pronóstico. Entonces, no entran en el juego. Y yo pienso que a la justicia a veces no le gusta, no solamente a clase media, alta y rico, poder instrumentar estas unidades porque realmente son unidades que le exigen no violación a las normas en términos jurídicos. Y ahí la República Dominicana se la juega en términos de que no quiere ser lo suficientemente transparente en términos legales y en términos de la justicia. Y esto conecta entonces con la peste nacional. La peste nacional, que es el matar a las mujeres por ser mujeres, por su derecho a olvidar esta peste, esta vergüenza occidental que se llama feminicidio. Lamentablemente, es lamentable cuando alguien escribe un libro y tiene tanto acierto a partir de la desgracia. Porque yo sé que cuando José Miguel Gómez escribió este libro, no imaginaba que podía ocurrir en la República Dominicana a pocos años después un hecho como este. Este es el libro que yo traje, se llama El marido psicópata, lo saqué de mi biblioteca. Un monstruo vestido de señor. Increíble, ¿eh? Oiga lo que escribió la portada, lo que dice la portada de este libro, escrito hace 2 años. 3 años. 3 años ya, ¿verdad? Alguien incapaz de sentir compasión, admiración o respeto por su pareja. Literalmente egocentrista, manipulador y buscador de beneficios, pero sobre todo alguien con prótesis en el espíritu. Entonces, el último segmento de este programa es para que hablemos de los maridos psicópatas a partir de esta desgracia que ha superado todas las monstruosidades que uno pueda imaginarse y que yo tengo 2 noches buscando en la internet y no he encontrado todavía. Llegó la hora de la entrevista y yo no he encontrado algo comparable a lo que ocurrió en el barrio Enriquillo del kilómetro 8 de la avenida Independencia. Ya regresamos.
Psiquiatra José Miguel Gómez, el marido psicópata, a partir de lo ocurrido, ¿qué nos cuenta y qué utilidad puede tener para la sociedad, para las mujeres, la lectura de este documento? ¿Cuál es el mensaje central de este libro? Este ensayo yo lo escribí porque en los últimos 4 años la República Dominicana ha tenido una espiral cada día más de prevalencia e incidencia en feminicidio y de violencia de género machista. Es decir, más mujeres son víctimas de muertes violentas. Entonces yo quise aportar como psiquiatra algo que pudiese decirle a la familia, a las mujeres, cómo yo detecto las señales, los indicadores de un marido maltratador, de una pareja de alto riesgo psicosocial, emocional. Desde el noviazgo, como antesala de matrimonio, una pareja disfuncional, una familia, una pareja de alto riesgo, da señales y da indicadores. Y los psicópatas o las personas que tienen esos perfiles de indicadores, desde la relación lo van estableciendo. Señales, vienen. Desde el psicópata, que puede estar en la esfera alta, clase media, media alta, que es más sofisticado, pero que no deja de ser psicópata, el 1.5%, el 2% de la población tiene este trastorno. Eso es mucha gente, doctor. Es mucha gente. Y anote ahí el dato ofrecido por PACAN esta semana de que más del 50%, cerca del 60%, son personas de nivel medio alto. Un dato interesante. Entonces, ¿cómo puedo clasificar la conducta psicopática en términos de estatus social? Sí. En que el individuo de estatus social, que es psicópata, o que tiene rasgo antisocial de personalidad, es el individuo inteligente, habilidoso, atrevido, que no tiene límite, que no le da vergüenza, que transgrede las normas, pero es reincidente, pero tiene la habilidad para conectarse en las esferas de poder, son buscadores de poder, son arribistas, y evidentemente este es el individuo que paga, que tiene notoriedad, que compra, es el individuo del negocio ilícito, es el individuo que transgrede las normas sociales, pero sabe cómo escapar o burlarse de ellas. Pero nunca se arrepiente, no cambia los hábitos. Entonces, generalmente inteligentes, generalmente. Son muy inteligentes, ¿verdad? muy habilidosos. Son cínicos, saben victimizar y saben realmente manejar los estresores psicosociales. Funcionan mejor cuando tienen mayor estrés y cuando tienen mayor tensión. Porque lo que usted está diciendo es útil, José Miguel Gómez, no solo para la mujer en su relación, sino para las familias, como que los padres que deben como chequear. Y este tigre, que ven acá, ¿qué es lo tuyo? En términos medios y en términos económicamente deprimidos, en los excluidos social, los trastornos psicopáticos totalmente cambian las conductas. Cambian las conductas porque aparte del daño neuropsiquiátrico, biológico que tienen, tiene todo el resentimiento social de la exclusión, de la marginalidad, de pobreza, de el acoso permanente en que ha aprendido a vivir y el sometimiento de la ausencia al desarrollo social, que entonces comienza a tener lo que le llaman resentimiento de culpa, resentimiento social, y son individuos que es el que entra a la casa y a la ancianita de 90 años la viola, la mata y le quita 3,000 pesos que tenía. Bueno, algo pero es la vecina. Que está ocurriendo con cierta frecuencia en la entonces, sociedad dominicana. Cuando tú ves eso, da psicópata. Da psicópata por esa exclusión. Entonces, lo que quiero en este manual que escribí sobre el marido psicópata es enseñarle a la mujer cómo detectarlo, pero sobre todo, cómo se aprende a salir de ellos. Cómo tú estructuras todo un proceso de desmonte y desacompañamiento sin desafiarlo al marido psicópata, al individuo maltratador que está en una relación. Y el elemento simulación, porque algo que llama la atención en muchos de estos casos yo estuve viendo, y el que nos ocupa es de manual,
es la capacidad de simulación, porque todo el mundo dice lo cariñoso que él era con los niños. O sea, tú puedes tener los hijos de tu compañera y tener una buena relación, pero a él se destacaba como sumamente cariñoso con los hijos, lo que se puede, como que una cosa que horroriza, ¿no? Fíjate que la mayoría de pederastas y de pedofílicos Sí. y de los que hacen incesto con niños y que abusan de niños y niñas tienen esa pegosidad, tienen esa empatía y tienen esa habilidad de seducir al niño. Saben cómo hacerlo, saben cómo olfatear cuál es el niño vulnerable, de la mamá vulnerable, del barrio vulnerable. Saben hacer la descripción perfectamente, como el lobo que a distancia se toma horas viendo cuál es la ovejita más vulnerable, la que se aparta del rebaño, la que cuando va a subir la montaña, esa es la que yo me voy a lanzar. Entonces, los psicópatas tienen esa inteligencia y tienen ese enganche social, ¿verdad? Por eso hay que siempre cuidar a los niños y a las niñas de quién reciben chocolate, de quién juegan, cómo juegan, con quién se juntan. Y sobre todo, cuando tú tienes una relación y tienes hijos y va a entrar una relación con un tercero, tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tomarte el tiempo para conocerlo. Tú tienes que saber cuál es el nivel de vínculo que tiene con su familia primaria. Porque es difícil que alguien te diga, yo quiero a los niños, yo te amo mucho a ti como pareja, pero no ama a la mamá ni al papá. Sí. Ni tiene vínculo con abuelo ni con hermano, ni tiene ningún tipo de relación primaria sana con nadie. Ahora, doctor, ¿hasta qué punto ese tipo de personas reacciona a las amenazas? O sea, yo conozco a alguien que él usa mucho lo de los novios de las hijas, decirle, mire, o sea, una agresión contra mi hija, yo no creo en injusticia, para que usted sepa. O sea, me llamó la atención que o sea, hay personas que dicen, no, una agresión contra una hija mía no tiene que ver con justicia, es un asunto de sangre que se lava con sangre. Ese tipo de gente reacciona a esa amenaza. Mire, esto es una pistola, esa es la hija mía, no, yo no tengo problema que usted tenga su relación, pero me le pongo una mano encima y yo lo voy a matar a usted. Ellos o los psicópatas son tan desgraciados que ni eso... No, el psicópata posiblemente no dice eso así. El psicópata, si lo piensa y lo planifica, lo va a ejecutar, ¿verdad? Porque él no se toma el tiempo en estructurar eso que va a hacer. Va a depender del impulso, de la reacción del momento, del nivel de frustración que tiene. Pero funciona. Sí, pero, o sea, puede funcionar que el señor sepa, o sea, que el señor psicópata sepa que el papá de esa joven no cree en justicia, que esto no es un asunto, y sobre todo ahora que usted me está diciendo que no, que hay la posibilidad. Pero si es psicópata, si no hay departamento forense, existe la posibilidad de que este señor en 15 años, eso es mañana, es decir, él va a salir a los 45 años lleno de vida a la calle. Entonces, es bueno que el psicópata sepa, o el psicópata no, el novio de la hija del señor, resulta que hay esa situación, sí, hay cosas que no tienen que ver con justicia, en dominicano no tienen que ver con justicia. Hay una cosa, Pablo, y es a ver, por favor. El individuo que tiene la afección del daño de psicopatía, sí, eso no lo intimida. Que es un gran... Anda. Eso no lo intimida, eso no lo pone en aviso ni en alerta. Andar, ya. Simplemente en esa construcción él puede jugar al desafío porque eso lo entretiene más, eso le da más adrenalina. Es mejor enseñar a la víctima a cómo prevenirlo y cómo salir de él. Oye la cosa, ¿y qué manera que tú ponete a jugar ¿y qué manera de terminar una entrevista es esta? Ahora yo no, usted me ha matado la en la funda. Por eso hay que tener más inteligencia que los psicópatas para actuar más rápido que él y aprender a salir de ello. Por eso enseño a las mujeres no a desafiarlo, sino a aprender a salir de ello. Y para eso ese es manual, ese libro. Bueno, déjame yo salvar esta entrevista. La entrevista me la salvó el libro, porque, o sea, aquello no funciona. No. La amenaza famosa de la GLO con 17 testigos, yo no creo en justicia. ¿Yo lo mato? No. No funciona. Es más conocerlos, socializar con ellos
y observar todo lo que dice aquí. Y distanciarlos. Y distanciarlos. Sin desafiarlos. Doctor, muchísimas gracias. Yo sí le agradezco. Yo siempre agradezco su participación en mi programa, pero esta participación se la agradezco muy especialmente. Que ya es mi programa, porque yo me siento tan comprometido con este programa y contigo. Eso sí se oyó bonito. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que inmediatamente termina el programa. Ya está a su disposición en nuestro canal de YouTube McKinney en TV. Si es posible, solo si es posible, tengan una feliz y tranquila noche en familia. Buenas noches.